Increíble aventura, trailero expone lo sorprendente que descubrió al trasladar a un PRGRINO. Javier, un trailero de 45 años, aceleraba su viejo camión a través del corazón de México, la tierra que conocía como la palma de su mano. En el retrovisor, su vida familiar parecía desvanecerse entre carreteras polvorientas y el incesante ruido del motor. Un pasado humilde lo llevaba a buscar más, a cumplir con la promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte, ofrecer un futuro mejor a sus hijos. Sin embargo, ese fervor por alcanzar el éxito también cargaba un peso difícil de llevar. El sacrificio constante lo había alejado de lo que realmente importaba, su familia, su esencia. Cada kilómetro recorrido era una confrontación con sus propios dilemas. Fue durante una de esas rutas, bajo un sol abrasador, que su vida dio un giro inesperado. Se encontró con don Ramiro, un anciano peregrino que caminaba lentamente, casi como si arrastrara los ecos de un pasado glorioso. Al recogerlo, Javier sintió un leve alivio, un pequeño acto de bondad que lo llenaría de orgullo, pero no imaginó el impacto que esta decisión tendría en su vida. Mientras el anciano hablaba de tradiciones perdidas y legados familiares, Javier comenzó a dudar. ¿Estaba realmente en el camino correcto? Las ansias de dar más a sus hijos lo habían empujado a un mundo de trabajo y estrés, dejando de lado las lecciones sencillas pero profundas que siempre había recibido de su padre. Don Ramiro, con su andar pausado y su sombrero desgastado, ofreció más que palabras. La vida no se trata solo de tener, sino de ser, le repetía. Javier sintió que cada palabra resonaba en su interior, desnudando su propia lucha interna. Recordó los días de su niñez, cuando el hambre se luchaba con amor y esfuerzo colectivo. Sin embargo, la búsqueda de reconocimiento y ambición se había ido apoderando de él, convirtiendo su mente en un campo de batalla incesante. Esa tensión generaba malestar, cada vez que miraba a sus hijos, las dudas aumentaban. ¿Les estaba dando lo que realmente necesitaban? O, en cambio, los estaba perdiendo por el deseo de demostrar algo que realmente no importaba. A medida que avanzaban por los caminos rurales, las constantes anécdotas de su propia historia comenzaron a entrelazarse con las del anciano. La presión por tener éxito comenzaba a sentirse como una cadena que lo ataba. Javier quería hacer más, pero esos deseos ahora estaban cuestionando sus valores. Las miradas de amigos y conocidos que lo rodeaban, llenas de aspiraciones y comparaciones, se convertían en ecos que resonaban, amenazando con ahogar su sentido de quién era. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Todo lo que creía conocer sobre su vida se desmoronaba poco a poco. Un incidente inesperado reveló que don Ramiro era, de hecho, un antiguo maestro que había dedicado su vida a guiar a jóvenes a través de enseñanzas que eran la base de lo que Javier había dejado de lado. Este descubrimiento golpeó al trailero como un balde de agua fría, haciendo que cuestionara el rumbo de su vida. La tensión emocional creció en su pecho, sus pensamientos se agolpaban en una vorágine de incertidumbre. En ese instante, Javier comprendió que enfrentar su verdad era inevitable. El viaje apenas comenzaba. Cada kilómetro lo acercaba más a un punto de quiebre que cambiaría su realidad para siempre. ¿Qué decidiría? El viento soplaba con fuerza mientras el camión avanzaba, y Javier podía sentir cada palabra de don Ramiro cruzando su mente como un eco persistentemente irritante. Cada historia que el anciano compartía era un destello de iluminación en su oscura confusión. El camino se tornaba cada vez más difícil, como si las carreteras estuviesen reflejando su estado emocional. Javier sentía que el camino lo empujaba a un precipicio, donde cualquier desliz podría llevarlo a una caída irremediable. Al mirar al anciano, Javier se dio cuenta de que no estaba allí solo para llevarlo a su destino, estaba siendo guiado hacia la confrontación de su propia vida. Una vida que había estado construyendo a partir de sacrificios, una torre de cartas que podría derrumbarse con la más leve brisa.
Don Ramiro era más que un simple pasajero, era un espejo que le mostraba todo lo que había abandonado, su pasión por la mecánica, su destreza con las manos, la forma en que disfrutaba de la vida en cada pequeño instante. Las palabras del anciano eran una invitación a redescubrir quién era realmente. ¿Te has preguntado lo que tu corazón realmente desea, Javier?, le preguntó don Ramiro mientras la tarde se convertía en noche, las sombras alargándose. Estas palabras lo atravesaron como un rayo. La verdad era que jamás se había permitido a sí mismo esa pregunta. En busca de brindar lo mejor a su familia, había dejado de lado sus propios deseos y ambiciones. Su vida se había convertido en una serie de acciones dictadas por lo que otros esperaban de él. La odisea continuó y, a cada kilómetro, Javier sentía que algo se agigantaba dentro de él. Un deseo de volver a ser el hombre que no había tenido miedo de soñar, de arriesgarse. La conversación con don Ramiro abría una puerta a un mundo de posibilidades que había cerrado hace tiempo. Sin embargo, atrás sentía el peso de las expectativas, la necesidad de satisfacer a su familia, de ser el pilar. Pero a su vez, una nueva voz emergía, un susurro que decía que no hay nada más valioso que la autenticidad. Mientras intercambiaban historias, Javier comenzó a vislumbrar su potencial oculto. La idea de transformar su pasión por los camiones en un negocio propio fue surgiendo, una posibilidad que nunca antes había considerado. ¿Por qué no combinar el amor por la mecánica con su experiencia en la carretera? Vender camiones usados, ofrecer servicios de mantenimiento, incluso enseñar a jóvenes la profesión que había elegido. Pero la duda lo asaltaba. ¿Sería capaz de establecerse? De abandonar la seguridad de su trabajo actual, la tormenta de preguntas y posibilidades lo abrumaba, pero había una chispa encendiéndose dentro de él. Era una chispa que había permanecido apagada, esencial, una parte de Javier que había sido ignorada demasiado tiempo. Bajó la velocidad, tomando un respiro profundo mientras se detenía en un mirador. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranja y púrpura, un espectáculo que lo invitaba a reflexionar. Ahí, en esa pausa, sintió que la vida le daba una segunda oportunidad. Creo que sé lo que quiero hacer, murmuró, más para sí mismo que para el anciano a su lado. Don Ramiro, aunque silencioso, sonreía. Esa sonrisa no solo era de aprobación, era un gesto que decía que la verdadera aventura apenas comenzaba. Javier sintió que había dado un paso vital hacia una nueva vida, un camino donde el sacrificio se equilibraría con la realización personal, pero antes de que pudiera celebrar esa revelación, un sonido estruendoso resonó en la distancia. Un camión se aproximaba rápidamente, y de sus espejos pudo ver que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. El camino hacia su futuro se oscurecía, pero lo que sentía dentro de sí era la fuerza para afrontarlo. ¿Qué lo esperaba en esa dirección inminente? La incertidumbre le provocaba adrenalina, una mezcla de miedo y emoción que lo empujaba a seguir adelante. Por primera vez en años, Javier se sentía vivo. Con el rostro iluminado por el brillo anaranjado del sol poniente, Javier enfrentó la llegada del camión que se acercaba a gran velocidad. Verlo atravesar el horizonte le generaba una mezcla de inquietud y excitación, como si viera, en ese potente aparato, una representación de sus propias posibilidades. Cuando el camión pasó, una ráfaga de aire lo envolvió, golpeando el costado del vehículo y sacudiendo sus pensamientos. Entonces, en lugar de volver a la carretera, decidió hacer algo inesperado. Giró la llave de encendido del camión y lo puso en marcha, una decisión impulsiva que lo llevó a buscar la aventura. ¿Acaso ese impulso no reflejaba sus deseos ocultos? Había en su interior un deseo genuino de optar por un cambio y dejar atrás la rutina. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de imágenes de una vida donde no estaba atado al miedo y a la conformidad. Recordó los días pasados bajo el capó de un coche, sintiendo la satisfacción de resolver problemas mecánicos. Aquel olor a gasolina y metal, las manos manchadas de aceite, se convirtieron en su refugio y en un símbolo de quien realmente era. Resulta que el deseo de ser dueño de un taller o de vender camiones era más que una simple ilusión, era un claro anhelo de volver a conectar con sus raíces. Consultó a don Ramiro con la mirada. El anciano, que había sido un faro de sabiduría, ahora parecía haber despertado algo en Javier que necesitaba ser explorado. La presencia del anciano, quieta y segura, lo reforzaba.
Tenía que decidir si seguir atrapado en la vorágine de la rutina o aventurarse a abrazar lo desconocido. El camino serpenteaba hacia la cima de una colina, y el paisaje que se desplegaba ante él le robó el aliento. Era como si el universo le estuviera enviando un mensaje claro. La vida era demasiado corta para desistir de sus sueños. Entonces, en ese instante sublime, Javier se comprometió a recolectar no solo experiencias, sino a dar vida a sus pasiones olvidadas. Después de un rato, sintió que su corazón latía con fuerza, como un viejo motor que volvía a la vida. La idea de construir un negocio que integrara sus talentos emergía con cada kilómetro. Sin embargo, inmediatamente una sombra de duda asomó. ¿Realmente tenía el valor de dar ese paso? ¿Qué diría su familia si abandonaba la estabilidad laboral que tanto habían valorado? Don Ramiro interrumpió sus pensamientos con una pregunta sutil: ¿qué es lo que quieres para ti, Javier? ¿Construir un camino que solo te lleve a complacer a los demás, o uno que te permita ser tú mismo? Las palabras resonaban en su interior, desnudando su vulnerabilidad. En ese momento, se dio cuenta de que su miedo y duda eran, en realidad, inseguridades que lo habían acompañado durante años. Decidió hacer una promesa: iba a trazar un plan. Un plan que no solo incluiría su amor por la mecánica, sino que también incorporaría nuevas habilidades: la gestión, la educación y el trabajo en equipo. La chispa que había encendido su pasión también lo impulsaba a aprender sobre negocios y finanzas. Era un viaje que no solo abarcaría el mundo del transporte, sino que también lo llevaría a enfrentarse a sus miedos y cortar las cadenas que lo mantenían imposible de avanzar. Mientras el silencio de la carretera lo envolvía, Javier se sintió decidido. No podía esperar más. Era el momento de actuar, de unir su deseo a sus habilidades. Sabía que el camino sería arduo y lleno de obstáculos, pero cada peldaño significaba una oportunidad para demostrar su verdadero valor. Fue así como, al adelantar a un grupo de camiones en la ladera, Javier vio una oportunidad de futuro. Voy a hacerlo, se repitió como un mantra. Aquella afirmación marcaba el inicio de un viaje significativo: dar forma a sus aspiraciones, no solo para él, sino también para su familia. Y en ese instante decisivo, sintió que el compás de su vida, estaba cambiando. Sin embargo, en lo profundo de su mente, una pregunta persiste: ¿qué desafíos tendría que afrontar realmente para alcanzar ese futuro? Mientras continuaba su camino, la respuesta se mantenía oculta, pero todo indicaba que la verdadera prueba estaba por venir. El rugido del motor resonaba en sus oídos mientras Javier se apresuraba a avanzar por la carretera. No solo era un viaje físico, sino un viaje interior que comenzaba a tomar forma. La rutina de su vida anterior parecía tan lejana, casi inalcanzable. Sin embargo, al mirar por el espejo retrovisor, no podía evitar sentir que su pasado lo perseguía, como un eco distante de sus decisiones. Estaba realmente listo para dejar todo atrás. Con cada kilómetro recorrido, Javier se sumergía más en el pensamiento de cómo podría transformar su pasión en algo tangible. Las imágenes de su antiguo trabajo, las tormentas de clientes insatisfechos y los plazos inquebrantables se reemplazaban por visiones de un taller vibrante lleno de vida, un lugar donde podría compartir lo que sabía, donde se podría enseñar la técnica, la ética del trabajo y la importancia de seguir sueños. Sin embargo, la idea de sentarse frente a una computadora, aprendiendo sobre finanzas y marketing, le causaba un leve temblor en el estómago. Decidido a continuar buscando claridad, Javier decidió parar junto a un mirador. La vista era impresionante: montañas que se alzaban majestuosamente bajo un cielo azul deteriorado por algunas nubes dispersas. Se sentó en una roca fría, sacó una libreta de la guantera y comenzó a escribir. Tenía que plasmar sus ideas, sus temores y sus aspiraciones. Aquella hoja blanca se convirtió en un espejo de sus inquietudes y sueños, donde podía ver lo que estaba dispuesto a arriesgar y lo que perdería al no actuar. Cada palabra se llenaba de significado, desmitificando sus miedos y reforzando su convicción. Crear un negocio de mecánica y transporte no es solo un sueño, es mi oportunidad de construir mi legado, se escribió, mientras sus manos temblaban ligeramente por la mezcla de emoción y ansiedad. A medida que llenaba las páginas, un grupo de peregrinos apareció en el horizonte. Venían con sus bastones, vestimenta ligera, algunos con sonrisas cansadas pero satisfechas.
Javier sintió un tirón en su corazón al ver su determinación. Esa gente caminaba hacia un destino, cada uno con su propia historia y razones. Su viaje no era diferente al de él, llenos de dudas, pero decididos a avanzar. Se acercó a ellos y comenzó a conversar. Al compartir sus sueños, sintió cómo sus palabras resonaban no solo en el aire, sino en la conexión que cultivaban. Los peregrinos le contaron sus historias. La mujer de cabello canoso, que había perdido su trabajo y se había embarcado en esta travesía para encontrar su propósito. Un hombre joven, que abandonó la carrera de ingeniería porque su verdadera pasión era ser muralista. Escuchar sus relatos tejió una red de inspiración en Javier. Se dio cuenta de que cada uno llevaba consigo un cúmulo de experiencias, éxitos y fracasos. Cuando se despidió de los peregrinos para continuar su camino, su corazón latía en una mezcla de emoción y determinación renovada. Aquellas conversaciones lo habían empoderado. Su viaje no solo se trataba de construir un negocio, sino de conectarse genuinamente con los demás, de ofrecer un espacio para las historias ajenas. Sin embargo, la realidad seguía planteando un dilema. ¿Cómo podría hacerlo sin recursos? La escasez de dinero era un monstruo que acechaba en las sombras de su mente. Con una mezcla de miedo y emoción, Javier regresó a su camión y se puso en marcha. Cada kilómetro que recorría era como una nueva hoja en su libreta, un testimonio de que podía cambiar el rumbo de su vida. Pero en el fondo, una pregunta crucial pululaba: ¿tendría lo necesario para afrontar los obstáculos financieros y emocionales que se avecinaban? Conforme la carretera se extendía ante él, la respuesta se mantenía difusa, como la neblina que empezaba a envolver la colina. Era solo el comienzo de una aventura que prometía ser tanto reveladora como desgarradora. Estaba a punto de enfrentarse a realidades que pondrían a prueba no solo su carácter, sino su visión del futuro. ¿Cómo encajaría su pasión y entrega en un mundo hostil y lleno de incertidumbre? Este interrogante lo empujaba a seguir adelante, pero el verdadero desafío estaba emergiendo en el horizonte. El motor rugía nuevamente en el interior del camión, pero esta vez Javier no era solo un conductor, era un viajero en su propia historia. La carretera lo guiaba hacia adelante, pero en su interior, una guerra se libraba entre el miedo a lo desconocido y la ansia por el cambio. La imagen del taller soñado llenaba su mente, pero ahí también estaban los fantasmas de la incertidumbre económica que resonaban más fuerte que el motor. Al llegar a un pequeño pueblo, Javier decidió detenerse. La curiosidad lo había llevado a un mercado local. El ambiente vibraba con risas y charlas, las frutas frescas apiladas en los puestos parecían desafiar las sombras de su inseguridad. Se acercó a un puesto de herramientas, su pasión por la mecánica floreciendo ante la posibilidad de una nueva conexión. Un anciano detrás del mostrador lo miró con curiosidad. Al notar el interés de Javier, comenzó a hablar de las herramientas, de técnicas y del arte de arreglar maquinaria. Cada palabra del anciano resonaba en el corazón de Javier, provocando una mezcla de nostalgia y deseo. Allí, entre los sonidos de metal y risas, Javier se dio cuenta de que había un mundo más amplio que el que había dejado atrás, un mundo lleno de posibilidades, pero la conversación se tornó a un giro inesperado. El anciano, dándole una herramienta en la mano, dijo: «Todo lo que necesitas, hijo, es la voluntad de aprender y la audacia de probar». Javier sintió que cada palabra se grababa en su mente, resonando con su deseo de dar vida a su sueño. En ese momento, comprendió que las herramientas podían esperar, que primero debía equiparse con el conocimiento necesario. Regresó a su camión con una nueva determinación. Comenzó a investigar sobre cursos en línea, estrategias para abrir su taller, y cómo gestionar las finanzas. Cada nuevo descubrimiento era una chispa que iluminaba su visión, pero también un recordatorio de la lucha que le esperaba. Anotó sus metas en la libreta, cada palabra grabada en su interior, exigiéndole que actuara. Sin embargo, a medida que se sumergía en este océano de conocimiento, la realidad de su situación económica comenzaba a aplastarlo. Las cifras y los gráficos diluían su entusiasmo, y cada cálculo se asemejaba a una montaña inalcanzable. ¿Qué pasaría si fracasara? La pregunta se repetía en su mente como un eco aterrador. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, Javier se encontró buscando ayuda. Llamó a un viejo amigo que había tenido éxito en el mundo empresarial. Durante la conversación, la voz de su amigo resonaba como un ancla, brindándole un sentido de dirección.
No es solo una cuestión de dinero, Javier. Es tu impulso por hacer algo grande, eso atraerá las oportunidades que buscas. A medida que la conversación avanzaba, Javier empezó a ver su futuro como un lienzo en blanco, donde cada pincelada lo acercaba más a su sueño. Con cada idea compartida, cada plan formulado, fue ganando confianza en su planificación. Los miedos comenzaron a desvanecerse lentamente, como niebla disipada por el sol. De repente, mientras colgaba el teléfono, una idea brillante surgió en su mente. ¿Y si organizara un taller gratuito para compartir mis conocimientos mecánicos con jóvenes del pueblo? La idea lo electrificó. No solo podría enseñar, sino también conectar con una comunidad que podría ayudarlo a construir su negocio y su red de apoyo. Javier sintió que sus sueños volvían a cobrar vida, pero el reloj avanzaba y el tiempo para actuar se agotaba. Tomando un profundo aliento, se dedicó a estructurar su plan. La atmósfera en su camión se tornaba cada vez más electrizante, como si la carretera misma lo instara a seguir adelante. Sin embargo, sabiendo que no podría hacerlo solo, enfrentaba otro dilema. ¿Cómo comunicar su visión a la comunidad y atraer a los jóvenes sin recursos económicos significativos? Mientras se preparaba para el siguiente paso, había otra pregunta palpitante en su mente: ¿contaría con el apoyo necesario para salir adelante o se enfrentaría a una nueva decepción? La incertidumbre latía en su pecho, pero en su interior una idea se afianzaba: este no es solo un viaje, es un desafío por el que vale la pena luchar. Con la mente llena de proyectos y el corazón latiendo de esperanza, Javier continuó conduciendo, sabiendo que había tomado una decisión que lo acercaría a su verdadero destino. La carretera continuaba, pero su historia apenas comenzaba. ¿Sería capaz de convertir su idea en realidad? El futuro aguardaba, lleno de posibilidades y riesgos, y la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Javier dejó atrás el pueblo, pero su mente seguía flotando en las ideas del taller. A medida que conducía, una preocupación creciente comenzó a invadirlo: ¿realmente tenía la capacidad de llevar a cabo su plan? Se había llenado de determinación, pero la inseguridad lo acechaba en cada curva de la carretera. La noche empezó a caer y con ella la soledad de la cabina del camión le ofrecía un espacio para reflexionar. Javier se preguntó si debía buscar una segunda opinión sobre su campaña. En su mente resonaban las palabras de su amigo: tus impulsos atraerán oportunidades. Sin embargo, eso no disipaba la sombra del miedo al fracaso. Decidido a confrontarlo, optó por escribir un boceto del discurso que daría. Quería que los jóvenes resonaran con su historia, que pudieran verse reflejados en él. Mientras la pisaba en un cuaderno, su mente se detuvo en sus propios miedos. Tenía que enfrentar el hecho de que su historia no era solo la de un mecánico soñador, sino también la de un hombre que había tropezado con su propia desconfianza. Esa revelación lo detuvo en sus pasos. ¿Podría transformar ese miedo en fuerza inspiradora? Tal vez era posible contar cómo, después de haber perdido todo, había decidido reconstruir su vida y ayudar a otros a hacer lo mismo. Al llegar a su siguiente parada, un pequeño restaurante que ofrecía un merecido descanso, la brisa fresca trajo consigo otra idea. Los peregrinos, que solían pasar por allí en dirección a su destino espiritual, podrían ser los primeros en interactuar con él. Sentados en las mesas de la terraza, los viajeros podrían ser sus primeros alumnos. La conexión que había surgido con el anciano en el mercado ahora se sentía más tangible, como si cada conversación lo llevara a un camino más iluminado. Mientras saboreaba un café, registró estas ideas en su libreta y formuló una estrategia para acercarse a los grupos de peregrinos. Les hablaría directamente, compartiría su visión y su experiencia, y los invitaría a una reunión informal. Esto podría ser el primer paso para atraer a los jóvenes locales también. La idea lo llenaba de energía, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus miedos se convertían en motivación. Sin embargo, podía sentir la debilidad de su plan. ¿Cómo haría para convencer a las personas de que él podía ofrecerles algo valioso? La duda reemergía como un visitante inexpugnable. Aún no tenía un lugar adecuado, ni siquiera financiación, y había tantas variables. Comenzó a hacer un análisis mental de recursos. Poco a poco se dio cuenta de que no tenía que tener todo en pie desde el primer día. Podía estudiar a través de la experiencia, así como aprender de los que llegaran a su taller. Al fin y al cabo,
Esa era una de las enseñanzas más importantes. La práctica trae consigo el conocimiento. Decidido, estableció un pequeño cronograma con metas semanales, un plan para comunicarse con los peregrinos, luego establecer una fecha y lugar, y finalmente preparar un formato de clase que brindara valor. La redacción le permitió visualizar acciones concretas, y el miedo comenzaba a diluirse ahí donde antes reinaba la incertidumbre. Mientras regresaba a la carretera, el cielo despejado lo llenaba de esperanza. Sabía que no estaba solo en este viaje, que otros lo acompañarían en distintos momentos. Pero aún tenía que lidiar con la más abrumadora de todas las dudas. ¿Sería capaz de mantener su impulso cuando las dificultades se presentaran inevitablemente? En la distancia, las luces de una ciudad pequeña brillaban, recordándole que cada nuevo destino traía consigo sus propios desafíos y oportunidades. Con la confianza creciendo en su interior, Javier aceleró, sabiendo que estaba preparado para enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, el miedo al rechazo persistía, y una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿qué haría si, a pesar de sus esfuerzos, nadie acudía? La tensión aumentaba, y con ello, la urgencia por actuar todavía más intensamente. La carretera se desdoblaba ante él, y no podía evitar preguntarse: ¿podría convertir su sueño en un proyecto tangible, o se enfrentaría a un nuevo fracaso que lo llevara al abismo de su inseguridad de nuevo? El motor del camión rugía suavemente mientras Javier se adentraba en la ciudad. El bullicio y las luces lo envolvieron, recordándole que las oportunidades a menudo se esconden entre el caos cotidiano. Con el mapa de su mente lleno de ideas, sus pensamientos se centraron en cómo presentarse ante los peregrinos. Tenía que encontrar una manera de captar su atención, un truco que lo distinguiera, algo que hiciera que su historia resonara y no se desvaneciera en el ruido del lugar. La primera tarea era encontrar un sitio adecuado. Decidió dirigir sus pasos hacia un parque cercano, un lugar que parecía perfecto para iniciar las conversaciones que había imaginado. Al llegar, pudo ver a algunos grupos de viajeros sentados en bancos, otros paseando con sonrisas en sus rostros, ajenos a la lucha interna que él soportaba. Javier inhaló profundamente, sintiendo su propio pulso acelerado. ¿Podía él ser parte de esa alegría compartida? Podía transformar su inseguridad en una conexión auténtica. Mientras buscaba un lugar donde acomodarse, notó que su mente empezaba a divagar hacia los posibles rechazos. Lo que había construido con tanto esfuerzo en su cabeza podría desmoronarse en un instante. Sin embargo, recordó la lección que había aprendido en el taller: los fracasos son aprendizajes disfrazados. Con determinación, se acercó a un banco donde un grupo de 3 peregrinos charlaba animadamente. «Hola», dijo Javier con una sonrisa ansiosa. «Me gustaría compartir algo que podría interesarles». La curiosidad pasó por el rostro de los viajeros como un rayo de sol en un día nublado. Mientras hablaba, Javier describía su idea de crear un espacio donde las experiencias de vida se entrelazaran con el deseo de aprender habilidades prácticas. Quería que entendieran que todos llevamos dentro una historia que puede transformar a otros. La conversación fluyó, y lo que comenzó como un murmullo cauteloso se convirtió en un diálogo vibrante. Sin embargo, durante ese intercambio, Javier se dio cuenta de un desafío inesperado: había estado hablando solo de sí mismo, centrando la atención en sus propios miedos y aspiraciones. Tendría que aprender a escuchar, a permitir que sus interlocutores también compartieran su historia. Fue una revelación poderosa. A veces, la empatía y la conexión genuina podían ser más valiosas que cualquier discurso preparado. Agradecido por esa enseñanza, decidió que su próximo paso sería no solo invitar a los peregrinos a participar en su taller, sino también a escuchar sus experiencias de vida. Les preguntaría sobre sus historias, cómo habían llegado hasta allí, y qué sueños tenían. Con el espíritu renovado, Javier se preparó para hablar nuevamente. Esta vez su enfoque sería diferente. Inspirado por el momento anterior, se comprometió no solo a compartir su visión, sino a crear un espacio donde todos pudieran sentirse escuchados. Era un paso pequeño, pero cargado de significado. La verdadera conexión se construiría sobre la base del respeto mutuo y la apertura. Mientras se alejaba del parque, su mente se iluminó con una nueva estrategia, una forma de promover su taller que iba más allá de los simples anuncios. Comenzaría una serie de pequeñas reuniones informales a lo largo de su ruta, donde las personas pudieran compartir y también aprender de su viaje.
Podía sentir que la chispa de la motivación se convertía en un fuego interno. Sin embargo, un nuevo pensamiento cruzó su mente: ¿qué ocurriría si, en sus esfuerzos por conectar, se encontraba con historias que resonaran de manera inquietante, revelando más sobre sí mismo de lo que había previsto? La carretera se presentó nuevamente ante él como un lienzo en blanco, y con cada kilómetro recorrido, la incertidumbre se entrelazaba con un corazón que latía fuerte por el deseo de avanzar. ¿Podría realmente seguir el ritmo de estas nuevas conexiones, o se quedaría atrapado en la búsqueda de un ideal que tal vez no pudiera alcanzar? Las luces del próximo pueblo brillaban a lo lejos, prometiendo nuevos encuentros y nuevas preguntas. Javier continuó su camino, avanzando por la carretera con el sonido del motor vibrante en su pecho. La idea de las reuniones informales lo entusiasmaba, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Sería capaz de mantener el interés de los peregrinos? Su mente se llenaba de inquietudes mientras el paisaje iba cambiando, de la bulliciosa ciudad a un entorno más tranquilo y despojado. Llegó a un pequeño pueblo cuyo encanto rústico parecía invitar a la reflexión. Se detuvo en una gasolinera que parecía haber sido testigo de innumerables historias. A medida que él llenaba el tanque, observó a un anciano que estaba sentado en una silla de plástico, contemplando el mundo. Javier sintió un impulso: él quería escuchar esa historia. Decidió acercarse. «Hola, amigo. ¿Puedo compartir un momento contigo?», preguntó, intentando ocultar su nerviosismo tras una sonrisa amistosa. El anciano levantó la vista y asintió, lo que hizo que Javier se sintiera un poco más animado. Mientras intercambiaban palabras, Javier se dio cuenta de lo fácil que era perderse en los relatos de otros. El anciano, con su voz pausada, compartió memorias de su juventud, de un viaje en el que había cruzado montañas y ríos en busca de oportunidades. Cada frase del hombre resonaba con el eco de desafíos que poco a poco se iban acercando a la experiencia de Javier. «Siempre hay algo que aprender de la vida», dijo el anciano con una chispa de sabiduría. «A veces, la historia que crees contar puede transformarse en la historia que escuchas». Esa afirmación se quedó grabada en el interior de Javier, como una luz que abría una nueva perspectiva sobre su propia búsqueda. El diálogo lo llevó a ponderar sobre la autenticidad. Siempre había sentido la presión de presentarse de una manera categórica, como si tuviera que encajar en una imagen preestablecida de lo que debería ser un líder. Pero en esa conversación, se dio cuenta de que la genuina conexión emanaba de compartir vulnerabilidades, no solo logros. Esta revelación le dio la idea de integrar preguntas provocadoras en sus reuniones. ¿Qué harías si no tuvieses límites? ¿Cuál es tu sueño más alocado? Su objetivo se tornó claro: quería que cada desconocido sintiera la libertad de hablar, de expresarse sin juicios. La confianza podría florecer si él cultivaba un ambiente abierto. Con renovado propósito, Javier se despidió del anciano, agradecido por el breve pero significativo encuentro. Regresó a su camioneta con la mente llena de estrategias. Establecería fechas para sus reuniones informales, daría volantes, pero más importante aún, se comprometía a escuchar. Esa era la clave. Sin embargo, al mismo tiempo, algo más comenzó a inquietarlo. Mientras pensaba en las historias que escucharía, su propio relato, oculto y sin resolver, comenzaba a insinuarse entre las luces apagadas de su mente. ¿Sería capaz de compartir su propia vulnerabilidad? Había temido tocar ciertos temas, historias que siempre había guardado como piezas de un rompecabezas personal, temiendo que al revelarlas, perdería algo de su esencia. Al avanzar por la carretera hacia el siguiente destino, el sonido del viento en las ventanas parecía susurrarle que no podía esquivar esa verdad. La conexión con los demás requeriría que él también se abriera, que expusiera sus propias cicatrices sin temor a ser juzgado. Pero dando un paso hacia esa honestidad, perdería su identidad o encontraría un camino hacia su verdadero yo. Antes de entrar al pueblo, sintió que el aire se tornaba más denso y una sensación de momento decisivo se instaló en su pecho. Estaba a punto de enfrentarse no solo a las historias de los peregrinos, sino a las suyas propias. Mientras las luces del pequeño pueblo destellaban a lo lejos, Javier supo que el verdadero desafío estaba por comenzar. ¿Cuál sería la historia que emergería del encuentro con su propia vulnerabilidad? El pueblo se mantenía en un silencio casi reverencial, como si el tiempo se hubiera detenido.
Javier encendió el motor de su camioneta, pero el ruido que produjo pareció rechazar la tregua que ofrecía el entorno. Su mente se encontraba en un torbellino. Había planeado la forma en que llevaría adelante su idea, pero la conversación con el anciano lo había dejado con un nudo en el estómago. El eco de sus palabras resonaba en su interior, la historia que crees contar mientras conducía por las calles adoquinadas. Javier comenzaba a cuestionar no solo sus planes, sino la esencia misma de su viaje. El cuestionamiento de su autenticidad se convertía en más que una simple reflexión, ahora implicaba un camino a quizás un descubrimiento más profundo. Se detuvo frente a una pequeña plaza, donde un grupo de personas aguardaba la inauguración de un evento local. Su instinto le sugirió que ahí era donde debía comenzar. Sus pasos resonaron en el suelo de piedra mientras se acercaba al grupo. En un rincón de la plaza, un hombre de mediana edad con un sombrero de paja lo observó con curiosidad. Javier se armó de valor y se acercó. Hola, soy Javier. Estoy aquí porque quiero escuchar las historias que nos hacen quienes somos. La frase fluyó sin esfuerzo a pesar de la incomodidad que aún sentía. Los ojos del hombre destellaron con una intensa sabiduría. La gente cuenta sus historias, pero pocos entienden por qué son importantes, murmuró. La sencillez de la respuesta lo sorprendió. Desear escuchar historias había sido una manera de evaluar su rol en un mundo que a menudo se sentía ajeno. Pero aquí comenzó a vislumbrar el verdadero objetivo, no solo escuchar, sino comprender el porqué detrás de cada relato. A medida que las historias comenzaban a fluir, Javier sintió que el tiempo se estiraba. Cada anécdota que escuchaba, cada risa compartida, era un vínculo que tejía su red de confianza. Pero este momento de conexión fue transformado por una inquietud interna. Mientras su atención estaba dedicada a los demás, su propia historia seguía allí, esperando ser contada, reconociendo su presencia como un dilema silencioso que crecía a medida que escuchaba los relatos ajenos. De repente, una mujer del grupo lo miró directamente a los ojos. Javier, ¿y tú? ¿Cuál es tu historia? La pregunta cortó la fluidez del momento. Las miradas se posaron sobre él, y un silencio expectante se convirtió en un peso. Javier sintió que la calidez del momento se tornaba en un calor abrumador. Podía oír su corazón en sus oídos, el desafío de abrirse ante extraños lo aterrorizaba. Los recuerdos de su infancia, sus sueños frustrados y las inseguridades apiladas en el fondo de su mente lucharon por salir. Sabía que en su exposición habría una oportunidad de conectividad, pero también un riesgo, la posibilidad de ser juzgado. Sin embargo, recordó al anciano y su sabiduría. La historia que crees contar antes de darse cuenta, las palabras comenzaron a formarse en su mente. No podía seguir posponiendo el desafío de compartir su propio relato. El dilema de mostrar su vulnerabilidad comenzó a decantarse en un deseo de encontrar consistencia con su propia voz. Mi historia es una búsqueda, comenzó, casi imperceptiblemente. Una búsqueda de mi espacio donde realmente pertenezco. Al abrirse, sintió la presión de ser escuchado y juzgado, pero en lugar de retraerse, se sintió invadido por una extraña confianza que provenía de su necesidad de sinceridad. Así, sin saber que cada palabra lo acercaba un poco más a su propia verdad, Javier se adentró en un territorio desconocido. Quizás sería en esta exposición donde encontraría el camino hacia su verdadero yo. Pero con cada relato, con cada respiración compartida, otra pregunta surgía: ¿había sido suficiente, o la historia que contaba todavía ocultaba partes cruciales de su esencia? Mientras las miradas lo apuntaban, Javier supo que el camino estaba lejos de estar resuelto. Esta era solo la primera etapa de una travesía mucho más profunda, y el momento de desvelar todo lo que realmente era estaba a punto de llegar. Javier había recorrido un largo camino. En menos de un mes, pasó de ser un trailero atrapado en el ciclo del sacrificio, a un hombre decidido a dar forma a su destino. Al finalizar su viaje por la carretera, el eco de la última conversación en la plaza resonaba con más fuerza que nunca en su mente. Había compartido su búsqueda, su vulnerabilidad, y muy a pesar del miedo al juicio, había encontrado un refugio en la conexión humana. Ese día había marcado un hito. Después de aquel encuentro, Javier decidió llevar su idea a la acción. Organizó el taller que siempre había soñado y, para su sorpresa, la respuesta fue abrumadora. Jóvenes del pueblo,
peregrinos y hasta algunos adultos que buscaban revitalizar sus sueños se sumaron a su propuesta. Comenzó a ver en cada uno de ellos no solo estudiantes, sino testimonios de perseverancia y deseos por alcanzar sus anhelos. Con cada reunión, Javier seguía escuchando historias. Personas que, como él, llevaban cicatrices en el corazón y aspiraciones aplazadas. Allí, en ese ambiente de confianza, se dio cuenta de que su papel no solo consistía en enseñar técnicas mecánicas. Había emergido un verdadero espacio de transformación personal y comunitaria en el que todos podían sanar y crecer. Su taller se convirtió en un refugio donde las risas, las preguntas y el aprendizaje mutuo tejían una red de apoyo inquebrantable. Javier aplicó lo aprendido y no solo compartió conocimientos sobre mecánica. Comenzó a abordar la importancia de seguir sus pasiones, gestionar el tiempo y enfocar las metas de manera efectiva. Se sintió empoderado al ver cómo otros se levantaban al igual que él lo había hecho, despojándose de las cadenas que los ataban a la duda y al miedo. Por primera vez, sintió que su vida cobraba un nuevo sentido. El reconocimiento llegó cuando un antiguo mecánico del pueblo, al ver la transformación de los jóvenes, lo invitó a colaborar en la apertura de un taller profesional. La idea de crear un espacio propio donde pudiera enseñar mecánica a quienes deseaban aprender se convirtió en un objetivo tangible. Esos momentos le llevaron a unir sus capacidades e inspirar a otros a creer que tenían su propio lugar en el mundo. En su nueva vida, Javier comenzó a trazar un mapa de logros. Primero, organizó su taller y estableció un plan financiero básico que le permitió cubrir sus costos. Más adelante, con el guiado de asesores de negocio a los que encontró en su camino, obtuvo recursos para modernizar su espacio. Su capacidad de adaptación fue clave, y su historia de superación motivó a muchos a apostarle a sus propias ideas. A través de la perseverancia y el deseo de alimentar su verdadera esencia, Javier cumplió la promesa que le había hecho a su padre. Regresó a casa no solo como un mejor proveedor, también como un padre presente, alguien que compartía sueños y aspiraciones con sus hijos. Había restaurado el vínculo perdido y enseguida, los lazos familiares comenzaron a fortalecerse, cimentados en la autenticidad y el amor. El hombre que había lidiado con el miedo y la duda, ahora se había convertido en una fuente de inspiración. Javier se detuvo un día al mirar los rostros de los jóvenes que asistían a su taller y se sintió orgulloso. Había logrado no solo alcanzar una meta personal, también contribuir al bienestar de su comunidad. Con una mezcla de satisfacción y esperanza, reconoció que estaba entregando un legado de valor que perduraría. El eco de las palabras de don Ramiro volvió a sonar en su mente. La vida no se trata solo de tener, sino de ser. Esta filosofía había sembrado en Javier un deseo de abrazar la autenticidad y el coraje que tanto había buscado. Un viaje que había iniciado en soledad, lleno de conflictos internos, ahora continuaba con una comunidad vibrante que lo acompañaba. Mientras se sentaba al atardecer a contemplar su taller lleno de vida, una única pregunta resonaba en su corazón: ¿cuál sería la próxima historia a ser contada en este camino interminable de crecimiento y aprendizaje? Y tú, querido espectador, si te ha inspirado esta historia de transformación, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.